este universo existen dioses como nosotros que nos dedicamos a crear planetas y dar vida en ellos. Pero también existen dioses que su misión principal es destruirlos. ¿Es el viejo supremo Kaiosama el primer Kaioshin del universo 7? Se dice que en el mundo de Dragon Ball existen nada menos que 12 universos, los cuales son gobernados por unas deidades supremas. Tenemos primero a los dioses de la creación, los cuales son conocidos como Kaioshin. También tenemos a los dioses de la destrucción, los cuales son conocidos como Hakaishin. Y finalmente tenemos a los poderosos ángeles, cuya misión es únicamente aconsejar y vigilar lo que sucede sin interferir directamente. Se dice que a lo largo de la historia del universo 7 ya existieron bastantes Kaioshin, los cuales en su tiempo fueron capaces de reinar sobre todo este universo. Y recientemente se nos ha revelado que los Kaioshin fueron elegidos originalmente por un personaje sumamente poderoso y sabio conocido como Raimu-sama. Lo cual llevó a muchos fans a preguntarse si es que acaso el viejo supremo Kaiosama habría sido el primer Kaioshin elegido para el universo 7. Pero ¿acaso esto es verdad? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia. Las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente fue en el capítulo número 10 de Dragon Ball Daima, en el cual Shin nos contó el origen de los Kaioshin, y cómo es que este título fue creado por Raimu-sama, eligiendo a un grupo de Shinjin o Glins de aquellos tiempos, para otorgarles esta gran tarea. Sin lugar a dudas, aquellos 18 Shinjin que fueron elegidos en aquellos tiempos habrían sido los más sabios que se encontraban en el planeta Glint, y desde entonces fueron los encargados de vigilar cada uno de los 18 universos, convirtiéndose de esta manera en sus dioses de la creación. Pero entonces, ¿acaso es posible que el viejo supremo, al ser un personaje tan antiguo, habría sido nada menos que uno de los elegidos directamente por Raimu-sama en aquellos tiempos? Pues ciertamente el viejo supremo ha demostrado ser uno de los personajes más sabios de todo el lore de Dragon Ball. Simplemente recordemos que cuando Shin conoció por primera vez a Zeno-sama, él no sabía de quién se trataba, pero el viejo supremo sí que lo conocía bastante bien, por lo que le dio un gran golpe a Shin para decirle que mostrara mucho más respeto. Ciertamente se nos ha dejado bastante claro que el Kaioshin de nuestros tiempos es bastante ingenuo y que realmente no conoce muchas cosas, pues se podría entender que esto sucede porque él había sido elegido como Kaioshin solamente hace 5 millones de años, y no bajo unas circunstancias comunes y corrientes, sino por la necesidad directa, ya que su maestro el sagrado Kaiosama había desaparecido de manera inesperada, y él se vio obligado a asumir este cargo prácticamente de inmediato. En cuanto al viejo supremo, sí tenemos un poco de información al respecto. Sabemos por ejemplo que él fue encerrado en la espada Z por el dios de la destrucción Bills hace más o menos 75 millones de años. También sabemos que él es el supremo Kaioshin de hace 15 generaciones. Pero ¿a qué se refiere exactamente esto? ¿A qué se refieren con 15 generaciones? Pues ciertamente esto se referiría a 15 generaciones de Kaioshin. En otras palabras, que habrían pasado 15 Kaioshin desde el momento en el cual este personaje asumió el poder hasta el momento en el que llegó el Kaioshin actual. Se dice que hace 75 millones de años, Bills, el dios de la destrucción, tuvo un pleito con el supremo Kaiosama, que en aquel tiempo era el viejo Ro, puesto que Bills no podía acabar con su vida ni destruirlo, ya que la vida de ambos se encuentra ligada, y de haber hecho esto el dios de la destrucción se habría destruido a sí mismo. Entonces decidió utilizar un truco bastante especial, el cual consistía en encerrarlo dentro de la espada Z. Una vez que hubo encerrado al Kaioshin dentro de la espada Z, lo más seguro es que Bills se hiciera el loco, y que simplemente fingiera que no supo qué es lo que pasaba. Puesto que el Kaioshin había desaparecido, entonces uno de los discípulos, un nuevo Glint, habría tenido que asumir este cargo. Por lo tanto podemos saber que hace 75 millones de años, el viejo Ro ya era el Kaioshin de este universo. Si tomamos en cuenta que en promedio el gobierno de un Kaioshin dura como 5 millones de años,
Entonces podríamos asumir que Ro era relativamente nuevo en este cargo, y se trataba de un Shinjin bastante joven. Y es que recordemos que la verdadera apariencia de Ro es esta, la de un Glin bastante joven, y la única razón por la cual tiene este aspecto actualmente no es literalmente porque haya envejecido en tantos años, sino porque se fusionó con aquella bruja mágica. Entonces, con todos estos datos ya más claros, creo que podríamos tratar de responder a la pregunta, si es que acaso este Kaioshin fue el primero que apareció en el universo 7. Pues ciertamente esta respuesta dependería directamente de la antigüedad que posee este universo. Pero entonces, ¿cuántos millones de años de antigüedad posee el universo 7 y los otros 11? Pues lamentablemente hasta la fecha no tenemos ningún dato oficial y menos canónico que nos indique la edad exacta de este universo. Lo más cerca que estuvimos fue durante el torneo de poder, cuando el propio Daishin-kan dijo que la fecha del inicio del torneo de fuerza sería en la hora 157 del día 3.135.500.603 del calendario real. Esta cifra podría ayudarnos, siempre y cuando se encontrara en días terrestres. Sin embargo, nos daremos cuenta que habla de días que tienen más de 157 horas, y por lo tanto están hablando de días del calendario real, algo así como los días de los dioses, los cuales no conocemos actualmente, y por lo tanto no nos sirve para poder hacer una estimación del tiempo del universo, ya que literalmente podrían tener cualquier valor. Por lo tanto, en este punto, simplemente podemos hablar de tres opciones. La primera de las opciones es que el universo 7 posee aproximadamente 80 millones de años de antigüedad. Si este fuera el caso, entonces sí podríamos afirmar con bastante certeza que el primer Kaioshin que fue elegido para este universo habría sido nada menos que el propio Ro. Esto también significaría algo bastante importante, que Bil sería también el primer dios de la destrucción, y por lo tanto el único dios de la destrucción que ha existido en el universo 7. La verdad es que en este punto esto ya se me hace un poco raro, pues sabemos que los dioses de la destrucción suelen retirarse, y no se nos ha mencionado en ningún momento que Bills fuera el primer dios de la destrucción que ha existido, ni tampoco el único, sino que por el contrario nos dan a entender que el título de dios de la destrucción es algo que también se puede cambiar, y que ya se habría hecho anteriormente. Por lo tanto, lo más seguro es que Bills no sea el primer dios de la destrucción, y por lo tanto el viejo supremo tampoco lo sea. Esto nos llevaría a la segunda de las opciones, y es que ciertamente el universo 7 podría tener aproximadamente unos 200 millones de años de antigüedad. En este caso las cosas serían mucho más lógicas. Se podría decir que Bills era más o menos el segundo o el tercer dios de la destrucción en la historia del universo 7, y que acabara de asumir el rango en los tiempos del supremo Kaioshin Ro. Puesto que se trataba de un dios de la destrucción nuevo, es posible que el viejo Ro lo haya subestimado, y se haya puesto a discutir con él directamente, sin saber que se trataba de un personaje bastante descontrolado, lo cual llevaría finalmente a que Bills se enfadara mucho, y terminara encerrándolo en la espada Z. Sin embargo, la tercera de las opciones también resulta bastante factible, y es que el universo sea mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos, que posea una antigüedad incluso superior a los 500 millones de años. Si este fuera el caso, posiblemente Bills sería el 10º u 11º dios de la destrucción en la historia del universo 7, y el viejo Ro, a pesar de toda su antigüedad, también sería uno de los dioses más recientes. Personalmente, me inclino más por la opción 2, que el universo 7 tenga aproximadamente unos 200 millones de años, y que Bills sea más o menos el segundo o el tercer dios de la destrucción, y por lo tanto el viejo supremo tampoco sería el primer Kaioshin que apareció en este universo. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Cuánto tiempo crees que tenga el universo 7 actualmente? Y si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.